Uno de los lugares más secos del planeta se inundó por primera vez en medio siglo, el desierto del Sahara, un inmenso mar de arena más grande que todo Estados Unidos. Ahora tiene lagos donde antes solo había dunas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Si durante décadas fue un territorio árido, ¿cómo apareció agua de repente en zonas que nadie habría imaginado? Todos hemos oído hablar del Sahara. Es el desierto cálido más grande del mundo, con una extensión tan enorme que cabrían en él 100,000 parques temáticos de Disney World. En septiembre de 2024, ocurrió algo sin precedentes. En apenas 48 horas, cayó más lluvia que la que suele recibirse en un año entero, transformando las dunas doradas en lagos resplandecientes y reviviendo un antiguo lecho seco que no veía agua desde hacía más de 50 años. Un ciclón extratropical se formó lejos, sobre el Océano Atlántico, y avanzó hacia el interior del desierto. Este fenómeno absorbió humedad del África ecuatorial, siguiendo un patrón muy inusual, creando una combinación de condiciones que los meteorólogos aún intentan comprender por completo. En solo 48 horas, el Sahara recibió más lluvia de la que normalmente cae en todo un año. Para que una región sea considerada un desierto, debe registrar menos de 10 centímetros de lluvia al año, en promedio. El Sahara recibe alrededor de 8, si lo comparamos con los 115 centímetros anuales de Nueva York. Se entiende lo seco que suele ser este lugar. Imágenes satelitales de la NASA mostraron algo sorprendente. Grandes extensiones de agua aparecieron sobre un paisaje que normalmente es árido. La localidad de Muga, conocida por sus altas dunas, amaneció rodeada de lagos que reflejaban palmeras y proyectaban escenas irreales sobre la arena. La transformación más impresionante ocurrió en el lago Eri, situado dentro del parque nacional más grande de Marruecos. Este lago había estado completamente seco por más de medio siglo, 50 años, más tiempo del que muchos de nosotros hemos vivido. Y de repente, el agua volvió. El lago se llenó, formando una superficie azul donde durante décadas solo había tierra agrietada y arena. Este fenómeno tan inusual ha proporcionado una gran cantidad de observaciones que ayudan a los científicos a entender mejor cómo está cambiando la atmósfera a medida que el planeta se calienta. Los expertos analizan los factores que hicieron posible la tormenta, las lluvias, que rompieron todos los registros anteriores. Apuntan a un aumento general de la inestabilidad atmosférica causada por temperaturas más altas y mayor humedad. Los primeros datos de las estaciones meteorológicas indican que episodios como este podrían repetirse con más frecuencia, lo que obliga a los investigadores a reconsiderar las antiguas ideas sobre el clima del Sahara. Una región que antes se consideraba entre las más secas y estables del planeta, podría enfrentar ahora las mismas oscilaciones extremas y tormentas repentinas que se observan en otros lugares. ¿Te sorprendió esta información tanto como a mí? Déjame saberlo en los comentarios. Aquí es donde la historia da un giro fascinante hacia el pasado, porque el Sahara no siempre fue un desierto. De hecho, hasta hace unos 6,000 años, esta región era una vasta pradera. Allí vivía gente que cultivaba la tierra. El norte de África estaba cubierto de vegetación. Las lluvias eran abundantes y llenaban ríos y lagos, creando pastos fértiles e incluso bosques. El Sahara de aquel tiempo no se parecía en nada al paisaje seco y vacío que conocemos hoy. Con el paso del tiempo, el clima cambió, la región comenzó a secarse, y la vegetación desapareció poco a poco, sin raíces que sujetaran el suelo. El viento tomó el control y arrastró las partículas finas, tras miles de años. El Sahara se convirtió en lo que vemos ahora, una enorme extensión de arena y piedra que parece no tener fin, pero sorprendentemente, la arena representa solo una cuarta parte del Sahara. Esas dunas doradas son solo una parte del paisaje. El resto está formado por llanuras de grava, salares y mesetas rocosas. Esto nos hace pensar si realmente entendemos lo que significa la palabra desierto para los geólogos. Un desierto se define por un solo factor, la cantidad de lluvia que recibe. Si un lugar apenas registra precipitaciones, se clasifica como desierto. El Sahara cumple con esta condición, ya que su promedio anual ronda los 8 centímetros. En comparación, la ciudad de Nueva York recibe cerca de 115 cada año.
Si miramos solo la lluvia, el Sahara es en realidad el tercer desierto más grande del planeta. Los dos mayores son la Antártida y el Ártico, que superan su tamaño por millones de kilómetros cuadrados. Aquellos son desiertos polares, mientras que el Sahara se clasifica como un desierto subtropical. La diferencia de temperatura entre ellos es extrema. En el interior de la Antártida, el termómetro puede bajar hasta los 60 grados bajo cero. En cambio, la temperatura más alta registrada en el Sahara alcanzó unos 58 grados. Sin embargo, no siempre hace calor allí. Cuando el sol se oculta, la temperatura desciende con rapidez, alcanzando valores similares a los promedios anuales de Dinamarca. Estos cambios constantes entre calor y frío hacen que cruzar el Sahara sea una tarea difícil. ¿Y qué tan profunda es la arena? Varía entre unos 20 y 40 metros. No es tan profunda como muchos imaginan. Si se colocara la Estatua de la Libertad en una de sus dunas más altas, la mitad seguiría visible. Estas capas se formaron con el paso del tiempo gracias al viento. A ese proceso se le llama eólico, palabra que proviene del griego y significa viento. En regiones secas sin vegetación, el viento erosiona la superficie con rapidez. Exactamente lo que ocurrió en el norte de África. Bajo la arena se encuentra la roca madre y arcilla cuarteada. Si uno excavara lo suficiente, hallaría una base similar a la de otras partes del mundo, con una diferencia en la mayoría de los lugares. El suelo cubre la roca, pero en el Sahara, el aire seco y la falta de plantas impiden que se forme esa capa, dejando la arena expuesta a lo largo de miles de años. Se han encontrado hallazgos asombrosos bajo las arenas del desierto. Entre ellos destacan los troncos petrificados, restos fosilizados de antiguos bosques que existieron cuando el Sahara era verde y lleno de vida. Algunos de estos árboles alcanzan hasta 20 metros de altura y conservan la textura original de su madera. En ciertas zonas incluso se han hallado piñas fosilizadas, testigos silenciosos de aquella época en que el Sahara era un lugar fértil. Si este video te pareció interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Presiona el botón de me gusta si este contenido te inspira. Y si estás viendo desde tu teléfono, toca el botón hype justo debajo. Cada hype ayuda a que el video llegue a más personas y me apoya para seguir creando contenido. Prometo seguir trayéndote más historias increíbles. Permíteme contarte acerca de uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes realizados en el desierto durante siglos. Una ciudad entera permaneció oculta bajo la arena. Su nombre era Timgad, y fue un asentamiento romano construido por el emperador Trajano alrededor del año 100 de nuestra era. Timgad fue una ciudad próspera, en una época en que el norte de África todavía era relativamente verde, por diferentes razones. Sus habitantes la abandonaron hacia el año 700. Las arenas del Sahara pronto cubrieron la urbe por completo. Permaneció escondida durante casi 1000 años, sepultada bajo toneladas de arena, esperando a ser redescubierta. En el siglo XVIII, un explorador escocés comenzó a excavar en la zona. Su equipo desenterró primero un arco triunfal de piedra arenisca de unos 12 metros de altura, muy parecido a los que aún pueden verse en Roma o París. Puedes imaginar el instante en que ese arco apareció de nuevo a la luz. Poco después surgió un anfiteatro, seguido de estatuas de emperadores romanos que se conservaban en excelente estado. El hallazgo del escocés fue tan impresionante que al principio nadie le creyó. Muchos pensaron que exageraba o incluso que había inventado la historia. Pasaron casi 2 siglos hasta que los arqueólogos lograron excavar completamente la ciudad en la década de 1950. Lo que encontraron dejó sin aliento al mundo. El sitio abarca una extensión del tamaño de 10 campos de polo. Las ruinas muestran la perfección del urbanismo romano. Todas las calles se cruzan en ángulo recto, formando lo que se conoce como una cuadrícula ortogonal. Este mismo diseño se utiliza hoy en ciudades modernas como Nueva York. Los romanos eran increíblemente avanzados en la planificación urbana. Y Timgad es una prueba clara de su habilidad en la ingeniería. Los historiadores estiman que en su mejor momento vivieron allí unas 10.000 personas. Era una ciudad diversa, habitada por romanos y pobladores de origen africano. Hoy, más de 2,5 millones de personas viven dentro o cerca del desierto del Sahara.
Estas comunidades se reparten en 11 países, y el desierto sigue expandiéndose. Actualmente, es cerca de un 10% más grande que hace un siglo. Este aumento no se debe a que la arena avance, sino a los cambios graduales en los ecosistemas cercanos, cuando el viento erosiona el suelo y la vegetación desaparece. La tierra se convierte lentamente en terreno desértico. Para hacer frente a este problema, varias naciones africanas se unieron en un proyecto llamado el Gran Muro Verde. Su objetivo principal es frenar la desertificación en la región del Sahel e impedir que el Sahara avance más hacia el sur. El plan es ambicioso y de gran visión, pues busca plantar una extensa franja de árboles que se extienda desde el oeste hasta el este del continente. Este bosque no solo será largo, sino también ancho, formando una barrera viva contra el avance del desierto. Si no lo sabías, el desierto del Sahara se encuentra en el norte de África y se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Ocupa un territorio tan vasto que podrían colocarse 100.000 parques Disney uno al lado del otro. Los científicos han comprobado que sus límites crecen lentamente. Los desiertos suelen formarse en regiones subtropicales, debido a un fenómeno conocido como circulación de Hadley. Este proceso ocurre cuando el aire cálido asciende en el ecuador y luego desciende en las zonas subtropicales. Ese movimiento genera sequedad y da origen a los desiertos. Desde la década de 1920, los investigadores han observado que el Sahara ha aumentado su tamaño en más de un 10%. ¿Por qué sucede esto? Para entenderlo, hay que mirar al pasado. Hoy se considera al Sahara uno de los ambientes más duros del planeta. Para que una región sea clasificada como desierto, debe recibir menos de 10 centímetros de lluvia al año, con tan poca precipitación. El aire es seco y casi no contiene humedad. Durante el día las temperaturas pueden alcanzar los 55 grados centígrados. Con tan poca agua, la vida vegetal y animal apenas puede sobrevivir. Sin embargo, el Sahara no siempre fue tan árido. Cuesta imaginar el norte de África sin dunas interminables. Pero hace unos 20.000 años, la región era un extenso oasis verde. Los descubrimientos científicos recientes respaldan lo que hoy se conoce como el Sahara Verde. A mediados del siglo XIX, un explorador alemán que recorría el desierto encontró antiguas pinturas y grabados creados por artistas nómadas. Lo que descubrió fue impresionante. Las imágenes no mostraban arena ni camellos, sino jirafas, hipopótamos y rebaños de vacas y ovejas pastando. Escenas así parecen imposibles en el Sahara actual. Los artistas suelen pintar lo que ven, de modo que este hallazgo sorprendió profundamente al explorador. Los dibujos eran tan detallados que demostraban que quienes los hicieron habían convivido con esos animales. Estas antiguas representaciones rupestres se encuentran por todo el norte de África. Desde el Sahara Occidental hasta Arabia Saudita, los geólogos se interesaron en ellas y comenzaron a investigarlas para entender mejor el pasado de la región. Sus estudios confirmaron que el norte de África fue mucho más húmedo que ahora. Las pruebas proceden de sedimentos marinos frente a la costa de Mauritania, al analizar muestras de arena y barro submarino. Los científicos descubrieron que la cantidad de polvo sahariano que llegaba al océano era mucho menor en los periodos húmedos. Cuando el polvo aumenta, significa que la región es más seca. En los tiempos del Sahara Verde, esa cantidad era apenas la mitad de la actual. Este periodo húmedo se relaciona con los ciclos naturales de la Tierra. Normalmente, nuestro planeta tiene una inclinación de unos 23 grados y medio, pero este ángulo cambia lentamente con el tiempo. Esa inclinación determina la cantidad de luz solar que recibe cada hemisferio y, por tanto, influye en el clima. Durante la época del Sahara Verde, la Tierra recibía entre un 4 y un 8% más de radiación solar que en la actualidad, hace unos 20.000 años. El hemisferio norte se inclinó de modo que recibía más luz directa. Aumentando la temperatura y la humedad en la región, el calentamiento del hemisferio norte alteró los patrones de los monzones, en especial el monzón de África Occidental. Los monzones son sistemas de vientos que controlan la lluvia y la humedad en distintas zonas. Cuando el aire se calienta, asciende y atrae aire húmedo, generando más lluvias. Poco a poco, el norte de África se volvió más húmedo. El aumento de la humedad formó ríos y lagos en todo el Sahara.
La vegetación empezó a extenderse y las plantas ayudaron a retener el agua en el suelo. Hay evidencias de grandes cuencas naturales y lagos gigantes. Algunos tan vastos que podrían contener todos los grandes lagos de América del Norte juntos. Los arqueólogos también hallaron rastros de comunidades que prosperaron en lugares donde hoy solo hay arena. Estos descubrimientos demuestran que las civilizaciones antiguas aprovecharon al máximo aquel periodo húmedo. Se estima que la población humana alcanzó su punto más alto en el Sahara, hace unos 9.000 años. Se han encontrado restos de fogatas, herramientas de caza, anzuelos y montones de huesos de pescado. Los estudios indican que han existido más de 230 etapas verdes a lo largo de los últimos 8 millones de años. La cantidad de radiación solar varía constantemente debido a los ciclos orbitales de la Tierra. Por esa razón, otro Sahara verde volverá a formarse algún día. Tal vez tome miles de años, pero sucederá, así como el desierto fue verde una vez. También volverá a hacerlo cuando el eje terrestre cambie y el clima se adapte de nuevo. Sin embargo, los científicos se centran ahora en otro fenómeno importante. Se llama desertificación y describe el proceso por el cual una tierra fértil se transforma en desierto. En la actualidad, el Sahara se está extendiendo hacia la zona semiárida del Sahel. En 1950, esa región sostenía a unas 31 millones de personas, pero hoy su población supera los 100 millones. Este rápido crecimiento demográfico ha influido en la expansión del Sahara. Muchas personas que antes eran nómadas se asentaron para cultivar, y la tierra se explota con mayor intensidad. Eso ha debilitado el suelo y reducido su capacidad de regenerarse. La demanda creciente de alimentos ha provocado sobrepastoreo y cultivo excesivo, lo que ha convertido aún más terreno en desierto. Las investigaciones también muestran que los ciclos naturales del clima afectan los patrones de lluvia tanto en el Sahara como en el Sahel. Los científicos señalan que el tamaño de los desiertos no es fijo. Se expanden durante las estaciones secas, como el invierno, y se contraen cuando el clima se vuelve más húmedo. Por lo general en verano, al sur del Sahara se encuentra la cuenca del Chad, un gran sistema hídrico que ayuda a los expertos a seguir el avance del desierto. Esta cuenca se ubica justo en el área donde el Sahara empuja hacia el sur. Un especialista en clima de la Universidad de Maryland explica que las precipitaciones en esta región han caído de forma notable. Debido a esa disminución de lluvia, hay menos agua en toda la cuenca y el propio lago Chad se está reduciendo. Uno de los efectos más llamativos de las inundaciones recientes es el cambio radical del paisaje. La localidad desértica de Muga, antes famosa por sus extensas dunas, ahora presenta lagos donde antes solo había arenas interminables. El agua refleja las palmeras y crea escenas impactantes, casi oníricas, que han remodelado de manera temporal el aspecto del desierto. El ejemplo más impresionante es el lago Eri, un antiguo lecho ubicado en el Parque Nacional más grande de Marruecos, que ha vuelto a tener agua tras más de 50 años seco. Las imágenes satelitales de la NASA muestran amplias zonas cubiertas de agua en un territorio que normalmente parece sin vida, dejando en claro la magnitud de esta transformación. Aunque las inundaciones han abierto nuevas oportunidades para la investigación ambiental, también han causado una gran destrucción en varias zonas. Marruecos ha sido el país más afectado, con más de 18 personas que perdieron la vida y graves daños en la infraestructura. Se han destruido carreteras, caído líneas eléctricas y muchos pueblos se han quedado sin acceso a agua potable. Algunas de estas comunidades aún se recuperaban del terremoto del año pasado, y las inundaciones han complicado aún más su situación. Para quienes viven en estas regiones, las lluvias han traído tanto dificultades como oportunidades. La agricultura tradicional del desierto se ha visto interrumpida por la llegada repentina de tanta agua. Pero algunos agricultores están pensando en cómo aprovechar este suministro temporal para mejorar sus cultivos en una zona que normalmente sufre sequías constantes. La inesperada presencia de agua ha llevado a muchos a reconsiderar sus métodos de cultivo. Al mismo tiempo, las inundaciones han dejado en evidencia las debilidades de la infraestructura local, subrayando la necesidad urgente de reforzar la preparación ante futuros fenómenos meteorológicos extremos.
La naturaleza sin precedentes de estas inundaciones ha impulsado un debate entre los científicos sobre los efectos a largo plazo del cambio climático en las zonas desérticas, según los expertos en clima. Este evento forma parte de una tendencia más amplia de patrones meteorológicos cada vez más impredecibles, que debemos comprender si queremos prepararnos para lo que viene. La ciencia detrás de esto es sencilla. A medida que aumentan las temperaturas globales, la atmósfera puede retener más humedad. Es física, básica. Por cada grado Celsius de calentamiento, la atmósfera puede contener aproximadamente un 7% más de vapor de agua. El problema es que esa humedad no se distribuye de manera uniforme. En lugar de producir lluvias suaves y regulares que los ecosistemas puedan absorber, estamos viendo cómo la humedad se acumula y luego se libera en eventos masivos y destructivos. Los modelos climáticos predicen que, si las temperaturas globales siguen aumentando, será más probable que se formen tormentas similares sobre el Sahara. Las proyecciones a largo plazo indican que el desierto podría experimentar fenómenos climáticos más frecuentes e intensos en las próximas décadas. Esto obliga a diseñar mejores planes y estrategias de adaptación para las regiones áridas de todo el mundo. Pero aquí está el desafío. Hay otro aspecto importante que debemos considerar. Cada año, millones de toneladas de polvo sahariano son transportadas por el viento a través del Océano Atlántico. Ese polvo actúa como fertilizante para la selva amazónica, proporcionando los nutrientes esenciales que necesita para prosperar. También influye en la formación de huracanes en el Atlántico. El polvo del Sahara puede reducir el desarrollo de huracanes al crear masas de aire seco y estable. Si el clima del Sahara continúa cambiando, la selva amazónica podría recibir menos nutrientes y los patrones de huracanes en el Atlántico podrían alterarse. Estos son ejemplos de cómo los cambios regionales pueden tener consecuencias a escala global. Aunque este episodio de inundaciones ha captado la atención mundial, no carece de antecedentes históricos. Hubo un tiempo en que el Sahara era una región mucho más húmeda, conocida como el Sahara Verde, donde lagos y praderas sustentaban comunidades humanas florecientes hace unos 11.000 años. Este cambio drástico en el paisaje es un recordatorio poderoso de cuán rápido puede transformarse el entorno bajo las condiciones adecuadas. Hoy en día, los científicos analizan registros antiguos y pruebas geológicas para comprender mejor cómo podría seguir evolucionando el Sahara bajo la influencia del clima actual. Los datos obtenidos de esta inundación serán fundamentales para mejorar los modelos climáticos y predecir el futuro de los ecosistemas desérticos. Los investigadores prestan especial atención a determinar si este evento representa una tendencia climática más amplia, o si se trata simplemente de un fenómeno poco común dentro de una zona normalmente árida. La posibilidad de que el Sahara enfrente fenómenos meteorológicos extremos con mayor frecuencia ha generado un debate global sobre cómo prepararse para estos cambios. Para las comunidades que habitan en estas duras condiciones desérticas, aprender a adaptarse tanto a las largas sequías como a las lluvias repentinas será esencial para sobrevivir en los próximos años. La historia del Sahara, en el fondo, también es la nuestra. Es una historia de cambio, adaptación, resistencia y de la conexión entre todas las formas de vida en el planeta. Lo que ocurre en el desierto no se queda en el desierto. Sus efectos se extienden por todo el mundo, influyendo en los patrones climáticos, los ecosistemas y las comunidades humanas a miles de kilómetros de distancia. La pregunta no es si el Sahara seguirá cambiando. Lo hará. La verdadera pregunta es si aprenderemos de estos cambios y tomaremos las medidas necesarias para construir un futuro más estable y sostenible para todos. Porque al final, todos vivimos en el mismo desierto, bajo el mismo cielo, compartiendo el mismo futuro incierto. Y lo que hagamos hoy determinará el tipo de planeta que dejaremos a las generaciones que vendrán. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te sorprendió tanto como a mí enterarte de las inundaciones en el Sahara? ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? ¿La historia del Sahara Verde, la expansión del desierto o las implicaciones para nuestro futuro? Comparte tus ideas en los comentarios. Leo cada uno de ellos y disfruto mucho conversar contigo. Y si este análisis te pareció interesante, asegúrate de suscribirte al canal. La próxima semana exploraré otro sorprendente fenómeno climático que está cambiando lo que creíamos saber sobre nuestro planeta. No te lo pierdas.
Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.